Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión con los medios de contacto, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube como 3A Llamada Radio, donde nos pueden hacer favor de dejar todos sus comentarios, dudas, sugerencias, críticas, regaños. Estamos a sus órdenes ahí, nos va a dar mucho gusto saber que nos acompañan. Un afectuoso saludo a quien nos sigue en las distintas ciudades de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, la República Mexicana, y a nuestros amigos que nos dedican su tiempo para escuchar los audios en iVox.com allá en España. De verdad, muchas gracias, son ustedes muy gentiles. El programa del día de hoy nuevamente acompañados por nuestros queridos amigos, el ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo está, ingeniero? Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto saludarlo. El gusto es mío. ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a este interesantísimo programa, que también espero que sea interesante para nuestro culto. Auditorio. Vamos avanzando y conforme más pasan programas, me sorprendo. Sí. Esto de una cosa nos lleva a otra, ¿verdad? Sí, así es. Raúl Ortiz, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estamos? Bien, Juan ¿tú? Ramón, ingeniero, bien, aquí con el gusto de saludarlos, con el gusto de estar aquí también con ustedes y bueno, siguiendo con estas charlas interesantes. Estas pláticas entre amigos que se vuelven muy interesantes. Vamos a continuar con el tema del día de hoy, que hemos venido tratando en los dos últimos programas, y que se llama Las evidencias y testimonios de la vida extraterrestre y bases subterráneas. La vez pasada, como preámbulo, estuvimos hablando de Edwin Thomas Costello, quien aportó mucha de la información que en la actualidad se maneja a nivel mundial sobre lo que son la presencia extraterrestre en el subsuelo en bases subterráneas. Y el día de hoy quedó pendiente hablar de Philip Snyder. ¿Y de quién más, ingeniero? De Paul Benowitz. Interesantes testimonios. Propondría yo esos dos. Pues sin más preámbulos, bajo una producción de Cristian Aguilar, pues vámonos, señor ingeniero. Pues sí, muy buenas tardes, estimados amigos. Por favor, no se retiren de su aparato. Van a encontrar alguna información muy interesante. Miren, vimos como parte inicial en testimonios de las bases subterráneas a Edwin Costello, y ahora nos toca ver a Phil Snyder. Estos dos son unos personajazos, tremendos personajes, que así los debemos catalogar para la humanidad, porque se atrevieron a dar información clasificada top secret para los Estados Unidos. Y a Phil Snyder incluso le costó la vida en el año de 1996. Entonces está tremendo, pero no dejemos ahí esta información. Vamos a ver qué podemos obtener de aquí, de Phil Snyder. Nada más así como preámbulo les debo decir esto. Ese señor Phil Snyder tuvo que enfrentarse contra los grises, y él relata que mató a 2 con su revólver. Para él fue una sorpresa cuando estaba trabajando en la base Dulce haciendo una adición, y tuvo que enfrentarse contra esa raza extraterrestre. Sí, ese es uno de las cosas muy interesantes. Otra de las cosas muy interesantes que reseña este señor es lo relacionado con los proyectos negros, que prácticamente es algo que está haciendo la élite en el poder en contra incluso del gobierno establecido en los Estados Unidos. Por eso mucha de esta información, como vamos a ver en los testimonios, y hemos visto en tanto la existencia de alienígenas como de las bases extraterrestres, encontramos que Costello y Snyder son militares de Estados Unidos y han proporcionado este tipo de información. Pero ya veremos más tarde que en todo el mundo existe este tipo de bases subterráneas. Como ya decíamos alguna ocasión por ahí,
Esas bases subterráneas las hay de todo tipo. Las hay compartidas entre alienígenas y terrícolas. Las hay bases ocupadas exclusivamente por alienígenas y bases ocupadas exclusivamente por terrícolas. Las hay terrestres y las hay marítimas. Un caso típico es el caso que le va a tocar hablar al compañero Raúl en Tampico, frente de Tampico, en el Golfo de México. En fin, es muy muy interesante. Quédense con nosotros, les va a interesar mucho esto. Por si fuera poco, me voy a atrever a darles algunas cuestiones, algunos datos técnicos que les resultará de interés. Bien, vámonos ya sin más preámbulo a ver el testimonio de Phil Schneider. Esto fue en el mes de mayo de 1995. El caso Schneider es una situación tipo entre los agentes de la comunidad de inteligencia y sus colaboradores que están envueltos en proyectos negros para el gobierno de los Estados Unidos. En especial de aquellos agentes que trabajaron para la CIA, la NSA, que es la agencia secreta de Norteamérica, u otro conglomerado de la cúpula de la comunidad en las construcciones subterráneas que mantienen y en donde el intercambio y desarrollo de tecnología terrestre y extraterrestre con aliens, aunque también sus inconvenientes, es usual, al igual que la muerte de quienes filtran información al exterior, como es el caso específico de este señor Phil Schneider. A continuación presentamos extractos de las declaraciones del ingeniero geólogo empleado por el gobierno de los Estados Unidos, experto en explosivos y bases secretas subterráneas y militares. Esta no era cualquier gente, era una gente súper valiosa para la gente de Estados Unidos. Este fue protagonista de uno de los combates en contra de los grises, en el cual cientos de personas fueron asesinadas, quedando solo 3 sobrevivientes, entre ellos Phil Schneider, cuya horrible muerte fue solo una advertencia. Esa muerte ocurrió en 1996. El propio Phil Schneider señala: para darle una idea básica de quién soy, les diré, salí de la escuela de ingeniería, la mitad de mi en este campo, y me construí una reputación como ingeniero geólogo, con aplicaciones militares y aeroespaciales. He ayudado a construir 2 bases subterráneas principales en Estados Unidos, que tienen importancia en el contexto del llamado Nuevo Orden Mundial. La primera base es una construida en Dulce, Nuevo México, lugar donde estuve envuelto en 1979 en un combate de fuego contra los aliens. Fui uno de los sobrevivientes, probablemente el único sobreviviente al que oirán decir las cosas que sucedieron allí abajo. Otros 2 sobrevivientes están bajo custodia. Soy el único que conoce los detalles de los archivos de la operación entera. 66 agentes del Servicio Secreto, FBI y Boinas Negras murieron en ese combate. Yo estuve allí. Ahora bien, mucho de lo que te diga que pueda parecer chocante, parte de ello puede parecerte demasiado increíble. Pienso que puedes ponerte unos anteojos, pero por favor, siéntete libre de creer. Esto lo está diciendo Phil Schneider. Conozco el Acta de Libertad de Información. No es mucho para empezar, pero es lo más grande que he tenido. La Biblioteca Local de Leyes es un buen lugar para ver los registros del Congreso. Entonces, si uno está haciendo el trabajo en casa, el otro debe estar atento y vigilar a su país. Las profundas bases militares subterráneas y los proyectos negros. Amo a mi país más que a mi propia vida, por eso vivo en él. No estaría parado ante ti arriesgando mi vida si así no lo creyera. Qué valiente postura de este señor, ¿no? Por supuesto, está declarando un patriotismo y un amor por su nación, ¿no? A costa de su propia vida. Sí. Generalmente todas las personas que forman parte de las Fuerzas Armadas en cualquier país se les inculca ese pensamiento. Sí. Y para estar en el ejército deben estar convencidos de llegar al sacrificio por su patria. Y eso es lamentable porque muchas veces es usado por la gente en el poder para oprimir al mismo pueblo o para defender intereses que son totalmente ajenos al pueblo mismo. Sí. Sí. Bien.
La primera parte de esta conversación, o sea, su declaración, su testimonio, corresponde a las bases subterráneas militares. Les llaman también, van a encontrar en la bibliografía, DUMB, D-U-M-B. Significa Deep Underground Military Bases. Y los proyectos oscuros que ahí se desarrollan. Los proyectos negros son grupo de acciones y situaciones, fíjese bien, que cuestan el 25% del Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos y consumen alrededor de 1.25 billones de dólares por año. Esta cantidad es usada para financiar programas escondidos, ocultos al gobierno y a la gente que colabora en eso. Algunos de los cuales conciernen o están relacionados con las construcciones subterráneas militares. En la actualidad existen, solamente en los Estados Unidos, 129 bases subterráneas militares. Ellos han construido estas 129 bases día y noche incesantemente desde 1940 en adelante. Algunas de ellas fueron construidas mucho antes que eso. Estas bases son básicamente grandes ciudades subterráneas conectadas por monorrieles de alta velocidad basados en la tecnología magneto-levitón y trenes que desarrollan velocidades de Mach 2. Bien, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Esta tecnología magneto-levitón significa lo siguiente. Miren, en el área donde están corriendo esos trenes, hacen un vacío y luego hacen que como si fuera un efecto de un imán, lo acercan a la polaridad de la Tierra, de tal manera que como son dos polos iguales, sale repelido el tren. Uh-huh. Y a eso le llaman la tecnología magneto-levitón. Okay. Es tremendo, ¿no? Imagínense. Finalmente, como bien dice, se hacen los tubos de vacío, uh-huh, que es lo que permite que el transporte o el vehículo viaje a velocidades tremendas. A velocidades del sonido, alcanzan hasta velocidades Mach 2. 360 kilómetros por segundo. Aquí les voy a decir, la velocidad del sonido difiere dependiendo del medio donde se encuentre. Les voy a dar el dato del sonido a nivel del mar, a 20 grados centígrados y una humedad relativa del aire de 50%. Uh-huh. La velocidad del sonido en esas condiciones es de 343.2 metros por segundo. Sí. Eso significa 1.235.52 kilómetros por hora. Varios libros han sido escritos sobre esta actividad. Al Bielek es el nombre que asegura haber viajado al futuro y permaneció 2 años en 2749. Tiene una copia de ello. Richard Sauder, un doctor en física, arquitecto, ha arriesgado su vida hablando acerca de esto también. Él trabajó con algunas agencias secretas en las profundas bases subterráneas y militares en Idaho, en donde hay 11 bases. La profundidad aproximada de estas bases, nótese, es alrededor de 1 milla, son 1.609 kilómetros. Metros, 1.609 metros, y tienen 2.66 millas cúbicas, o sea, 11.08 kilómetros cúbicos, y 4.25 millas cúbicas, o sea, 17.71 kilómetros cúbicos en tamaño o volumen. O sea, son verdaderas ciudades, no son pequeñas basecitas, son verdaderas ciudades. Por eso necesitaban detonaciones atómicas para crear esas cavidades, ¿no? Sí, pero ahora aquí la gran pregunta surge, ¿qué se necesita para sobrevivir en esas bases? Se necesita oxígeno. Claro. Y se necesita energía. Sí. Bien, el oxígeno lo sacan de la descomposición electrolítica del agua. Uh-huh. Recordemos que tiene del orden del 88% de oxígeno el agua. O sea, por cada 2 moléculas que se someten a electrólisis de agua, sacamos 1 de oxígeno, sí, y sacamos 2 de hidrógeno. Sí. Entonces, es una cantidad tremenda y ellos utilizan esa misma tecnología para proveerse de oxígeno. ¿Por qué viven en la parte subterránea? Porque se dice que les hace daño a ellos son las bacterias y los gérmenes que estamos acostumbrados a respirar en la atmósfera terrícola.
y por esa razón están en la parte subterránea, pero sí necesitan oxígeno para vivir igual que nosotros. Ahora, la energía la pueden sacar a través de la energía nuclear, que ellos la conocen, la tecnología muy superior a la nuestra, y de ahí obtienen con bajas construcciones para producir la energía nuclear, obtienen toda la energía que necesitan, que son dos cosas muy importantes. Bien, entonces ya hemos hablado de las dimensiones. Bien, ellos poseen máquinas barrenadoras que pueden cavar, fíjense nada más, pueden cavar un túnel de 7 millas de largo, o sea, son 11.26 kilómetros de largo en un día. Échense ese trompo a la uña. Qué gran velocidad, tremenda. Sí. 11.26 kilómetros en un día. 24, estás hablando de 500 metros por hora. Sí. Más o menos, ¿verdad? Caray. O sea, es una super tecnología. Paralelamente a esto, en la industria de la construcción de repente surgieron tuneladoras capaces de perforar túneles a profundidad y pues como que de la noche a la mañana apareció esa tecnología, ¿no? Porque aquí lo curioso es esto. Van perforando, pero toda la tierra que producen no la sacan al exterior. La compactan para crear el túnel completo. Para crear el túnel completo. Okay. O sea, van barrenando y van estructurando. Y no generan desperdicios que tengan que sacar a la superficie. Y por eso no se notan, no son tan obvios. No saben uno qué está pasando. A lo mejor lo que necesitan es un poco de componente adhesivo para que pegue la arcilla, la tierra, como un tipo revolverlo con cemento y agua para compactar el túnel en ese momento. Por eso no se nota, ¿no? Recordemos que la tierra básicamente son silicatos. Sí. Entonces un silicato se puede fundir y se maneja como un vidrio, de tal manera que pueden hacer una estructura a la misma temperatura, porque lo están barrenando pero con rayo láser. Okay. Y a esa temperatura que están barrenando pueden fundir esos silicatos y utilizarlos nuevamente, ¿no? Sin necesidad de ningún material extraño. Claro. Está cañón, ¿no? Está cañón. Bueno, los proyectos negros son algo paralelo, pero no están en conocimiento del Congreso de los Estados Unidos. Sabemos que eso es ilegal. Ahora bien, estas bases dependen del nuevo orden mundial. Si algo se ha sabido con el tiempo es que él ha trabajado para ellos, o sea, Phil Schneider. Pudo no haberlo hecho, pero fue engañado durante mucho tiempo. El desarrollo de la tecnología militar de los Estados Unidos implica que básicamente por cada año calendario que sucede, la tecnología militar se incrementa en 44.5 años. De ahí el avance tecnológico tan grande que hayamos tenido en el mundo de 1943 a la fecha. Sí, descomunal, como nunca en la historia de la humanidad. Como nunca. Y de ahí también que mucha de la tecnología desarrollada para efectos militares se traduzca en beneficio de la humanidad. Sí. Pero obviamente esto haciendo negocios con empresas privadas ajenas al gobierno del poder, a pesar de que al gobierno le cuesta. Estaba yo pensando que probablemente ese 25% del Producto Interno Bruto americano que les cuesta como diezmo, tal vez es por recibir a cambio avance y tecnología que les permita seguir siendo la potencia más grande del mundo también. ¿Sí? O sea, dice, tú me das el 25% de tu Producto Interno Bruto y yo te doy la tecnología y el armamento necesario para que puedas controlar a todos los países. ¿Pero qué creen? En el nuevo orden mundial, ellos serán necesariamente los primeros que tengan que caer, que ceder. Sí. Los primeros. Sí. Así es. Ahora imagínate como militar que a ti utilicen el juramento de lealtad a tu patria y te digan
te comenten que tienes que prestar tu servicio en una base donde el gobierno de tu país va a hacer experimentación que le permita controlar la paz en el mundo, porque ellos son el país benévolo, el mejor país que existe, el país más justo, más libre, pero que abajo de todo eso se estén desarrollando engaños y mentiras en contra de toda la humanidad. Y seguramente eso sucede con todos los con todos los cuerpos de defensa y militares en todos los países que se prestan a esto, ¿no? Sí, claro. Sí, ya terminamos, productor. Nos dice el productor que nos apuremos, pero bueno. En este caso de Phil Schneider, ya hay un antecedente. Su padre, que se llama Otto Oskar Schneider, peleó en ambos lados de la guerra. Sí. Fue capturado y repatriado a los Estados Unidos. Estuvo relacionado con muchos tipos de situaciones, tales como la bomba A, la bomba H y el experimento Filadelfia, del que ya hemos hablado, que consistía en hacer invisible el 28 de octubre de 1943 un destructor llamado Eldridge, y teletransportado 644 kilómetros. Inventó una cámara de alta velocidad, este fue el padre, inventó una cámara de alta velocidad que fue capaz de filmar los primeros test, las primeras pruebas en las Islas Bikini en julio 12 de 1946. Existen fotos originales de esas pruebas y muestran también un ovni en la zona a una velocidad muy alta. Bikini estuvo infestado de ellos un tiempo, especialmente bajo el agua, y los nativos tuvieron problemas con sus animales mutilados. Fue el tiempo en el que el general MacArthur dijo que la próxima guerra sería en contra de los aliens. Sí. Esa es una evidencia más de la existencia de los aliens. Lo que pasa es que no queremos verlo. Hay muchos escépticos, aún siguen creyendo que no existen estos seres extraterrestres. Seguramente es porque han visto o hemos visto tantas películas de Hollywood donde se maneja únicamente como ficción. Pero ¿verdad? Como lo habíamos comentado anteriormente, estas películas, aunque lo manejan como ficción, nos están previniendo y dando la oportunidad de saber que realmente existe, ¿no? Claro. Sí. Sería muy... ya acabo. Sería de mucha importancia para la humanidad que alguien tuviera la valentía de decir: existen, cuidado, están abajo, se alimentan de nosotros, por eso se pierden tantas personas en el mundo, para que todos los seres humanos, en lugar de estar distraídos y absortos en pensamientos vanos e inútiles, pudiéramos concentrarnos en sacudirnos un grave problema que tenemos aquí desde hace mucho tiempo. Vamos a un corte y regresamos a estas señales ocultas. Ya estamos de regreso en Señales Ocultas, comentando los testimonios de vida extraterrestre y bases subterráneas en diferentes partes del mundo. Nos hablaba ahorita el ingeniero Herrera sobre Philip Schneider, militar, geólogo, que él tiene la mala suerte de regresar a una parte del túnel donde estaba trabajando, porque había olvidado algún instrumental, ¿no? Entonces se regresa y cuando va caminando por el túnel le salen un grupo de alienígenas. Obviamente él se impacta, desenfunda su arma y empieza un tiroteo con ellos. Creo que yo leí otra versión. Ajá. Leí otra versión donde dicen que él estaba haciendo barrenos, hacía 4 barrenos de una adición a la base dulce. Sí. Y entonces se les estaba constantemente rompiendo los barrenos. Uh-huh. Entonces lo bajan en una jaula para inspeccionar. Y al momento que está inspeccionando ve que había una estructura. Y de repente se encuentra frente a frente con los grises. Sí. Y que entonces fue cuando sufrió ese impacto, saca un pequeño revólver que llevaba y mata a dos. Mata a dos de ellos. Y ellos le disparan con un arma como caja que colgaban en el pecho. Ajá. Le vuelan parte de los dedos de la mano izquierda, recibe un impacto de rayo en el esternón, y dura mucho tiempo incapacitado. La persona que iba con él le ayuda a salir, el otro muere
Él muere, sí. Comienza un tiroteo y allí mueren un poco más de 60 personas en ese enfrentamiento con los extraterrestres. Bien, a partir de ese momento Snyder consagra su existencia a comunicar a la sociedad en el mundo lo que está ocurriendo en la base Dulce. Se da cuenta que les han mentido a él y a todos los militares que han estado ahí, que se oculta a la humanidad la verdad de la presencia de estas entidades entre nosotros. Consagra su vida, se la pasa viajando, dando y haciendo conferencias, dando testimonio de lo que le tocó vivir. Hay en YouTube, para quien lo quiera revisar, mucho material de Philip Snyder, pero de repente, pues como ya es el final de una crónica anunciada, aparece muerto en su departamento. Según esto, los reportes y los forenses, se suicidó o lo suicidaron. Su esposa todavía sigue el pleito, pretendiendo investigar la verdad. Porque los forenses dicen en el dictamen que él se suicida, pero hay investigadores y científicos que dicen que es imposible porque le faltaban dedos de una mano y no se podía ahorcar él solo. Entonces, tanto Costello como Snyder, y quien nos va a mencionar ahorita el ingeniero, han aportado su propia vida para que los demás nos podamos enterar de lo que está ocurriendo. Si fuera película de ficción, pues no creo que haya tenido algún sentido consagrar y otorgar su vida, morir por algo tan ilusorio. Creo que esta realidad impactó totalmente su ser. Y no solamente pensaron en ellos o en su familia, como en el caso de Costello, porque él pierde también a su familia. Y dice, es que no puede ser posible que los propios gobiernos nos mientan, nos engañen y nos ofrezcan a seres o entidades biológicas extraterrestres, como ahora se les llama, para que nos dejen vivir tranquilos en un gobierno que según esto es el mejor país del mundo. A la larga también va a sucumbir si esto continúa así. Entonces Snyder, Costello, dan inicio a toda una información que se empieza a esparcer y a regar por el mundo, y de la cual pues mucha de ella nos ha hecho congregarnos aquí y platicarlo. Pero también falta alguien, ¿no, ingeniero? Sí, este señor Paul Penewitz, que no tenía prácticamente nada que ver con estas bases subterráneas. Fue un físico, inventor científico, dueño de un laboratorio, una pequeña empresa laboratorio llamada Thunders Electronics, pero también se interesó en el campo ufológico. Arribó a Nuevo México preocupado, como la mayoría, por tratar de esclarecer la situación, porque ya se estaba escuchando que ahí en Nuevo México, pues que habían caído el OVNI, que se había encontrado una base cercana en el área 51, en otra base en Groom Lake, así una serie de cosas que pues llamó la atención del mundo y llamó la atención específicamente de este señor, y se trasladó hacia Nuevo México. En Nuevo México se relacionó con Gabe Valdés, es un oficial de policía de la zona, cuyo interés en las mutilaciones de ganado en el área del norte de Nuevo México era evidente. Hicieron algunos raids juntos de noche, unos viajes juntos de noche y de día, tomando fotografías y filmando las luces inusuales en el cielo. Hizo muchos viajes a Nuevo México, juntando cada vez más información, a tal punto que sus colegas, los Lorenzen y otros de la APRO, que es la Aerial Phenomena Research Organization, tuvieron dudas de su objetividad. Entre 1979 y 1980,
Benewitz y un psicólogo y ufólogo llamado Leo Sprinkle investigaban juntos la historia de una mujer profundamente afectada por una abducción. Su nombre, Myrna Hansen. Ella declaró que junto a su hijo había visto un ovni mientras manejaba en un camino rural cerca de Cimarrón, en el noroeste de Nuevo México. Con el permiso de la paciente, el doctor Leo Sprinkle la sometió a una regresión hipnótica y pasado un tiempo Benewitz y Sprinkle oyeron de ella una fantástica historia. Bajo hipnosis, la paciente dijo que no solo había visto varios ovnis en ese día, sino también habían observado cómo el ganado era abducido por naves. Junto a los animales, ella y su pequeño hijo también fueron abducidos y llevados a una base subterránea. Cerca de ahí, donde vieron el proceso de mutilación del ganado, el drenado de su sangre y además tinas metálicas en donde había restos de carne sin identificación, pero también partes humanas como torsos, brazos, piernas de personas flotando en un líquido naranja espeso. ¿Se acuerdan cuando vimos a Castelo? Sí. Al hacer una descripción de la base de Dulce, que hay unos tanques donde... De disolución biológica, ¿no? Exacto, a esos se refiere ella, da referencias a esos tanques. Y es curioso, ingeniero, pero como usted menciona ahorita, se van haciendo recurrentes los testimonios de personas que sin conocerse narran hechos similares. Que es lo curioso, ¿no? Es lo curioso, o sea, por ejemplo, esta santa mujer, pues que tiene que ver con Castelo, y sí, o Snyder, y ella narra exactamente lo que Castelo tiempo atrás también empezó a exponer, ¿no? Sí, yo creo que ni los conocía. No, seguramente no. Seguramente no. Seguramente no. Y fíjese todo lo que reseña. Uh-huh. Luego dice que veía entonces torsos, brazos, piernas de personas flotando en un líquido naranja espeso, mientras oía un zumbido provocado por un brazo mecánico que agitaba suavemente las tinas. Otra vez vuelve a checar la información que daba Castelo, que estaba en constante movimiento, el brazo. Y finalmente, y luego de otros detalles extraños y escalofriantes, ella y su hijo fueron acostados en una especie de camilla y se les puso un implante en las cabezas para controlar sus pensamientos a través de estos dispositivos. A pesar del asombro inicial, del envío de otras pruebas y del escepticismo de Sprinkle, Benewitz creyó la historia de Myrna por una razón muy sencilla. Benewitz vivía en esa época en Albuquerque, Nuevo México, en un sector conocido como Sector 4, adyacente por el noreste al área militar de la base aérea de Kirtland, que sirve además como almacenamiento de armamento nuclear, siendo al mismo tiempo parte del complejo de laboratorios de Sandia, es otro lugar, junto a un laboratorio de Phillips, donde se realizan experimentos e investigaciones ultra secretas para el gobierno y los militares norteamericanos. Su casa no estaba a más de media milla de todo aquel complejo militar científico. Por lo tanto, tenía una vista privilegiada de lo que ocurría en dicha base, en la que de hecho ocurrían cosas muy extrañas, que con el tiempo se fueron transformando en un cúmulo de situaciones a ser registradas en cinta por Benewitz. O sea, tuvo esa visión, porque mucha gente empieza a ver algo anormal y lo que hace es retirarse, porque peligra su vida, ¿no? Y este señor, ¿no? Lejos de hacer eso, se interesó y tomó una serie de datos, una serie de cintas. Bien, el área tenía cercas electrificadas, se podía ver fácilmente una entrada de cemento a un búnker empotrado en la base del cerro. La actividad se hacía muy notoria y él y su esposa observaban y filmaban. A veces en la noche los flashes de luces registraban la actividad eléctrica, los ruidos subterráneos, las luces nocturnas desplazándose a velocidades increíbles o deteniéndose en pleno vuelo, hasta incluso la caída de una nave circular cerca de allí y un montón de cosas fuera del lugar. Con todos estos antecedentes, Paul comenzó a diseñar y construir dispositivos de registro más sofisticados. Dirigió sus antenas a la base cercana con capacidad de registrar ondas de baja frecuencia, transmisiones electromagnéticas provenientes de las naves y de la base en donde se producían estas situaciones. Sobrevoló muchas veces el área tomando fotos infrarrojas del área,
comenzó a interceptar conversaciones, transmisiones orales y de video desde la base, y al revelar las fotografías descubrió pilotes de aterrizaje de naves extraterrestres, o quizá terrestres a estas alturas. Claro. Hangares, entradas a la facilidad subterránea, a la construcción subterránea, conexiones bajo tierra hacia otros sitios y limusinas que iban y venían sin, dice, aquí la bibliografía dice sin patente, o sea, sin la placa, sin placa, quizás por pertenecer a la CIA o la NSA, es que la Agencia de Seguridad Nacional, u otra agrupación de inteligencia por el estilo. Todo esto paralelo a lo que estaba investigando con Mirna Hansen. Las mutilaciones en Nuevo México, desde hacía algún tiempo en su casa. A toda esta recopilación de información, Benowitz le llamó el Proyecto Beta. Okay. Proyecto Beta. La gota que rebasó el vaso sucedió cuando construyó un programa computacional. Fíjense hasta dónde llegó este cuate, este compañero. Un programa computacional basado en un código hexadecimal que podía traducir las transmisiones de los aliens que controlaban la base y las naves que se veían afuera. Al interceptarlas y estudiarlas, llegó a la conclusión de que, además de que esa base poseía una enorme construcción subterránea conectadas con otras, las grabaciones de video y las de cintas interceptadas contenían información suficiente como para darle una escalofriante idea de lo que allí ocurría. Paul afirma que pasó 2 años rastreando naves extraterrestres, que tuvo constante recepción de video desde una nave alienígena y de una pantalla desde una base subterránea que había establecido constante comunicación directa con los extraterrestres, usando una computadora y una forma de código hexadecimal, con gráficos e impresión, y afirma haber utilizado fotografías aéreas y terrestres para localizar los puertos de lanzamiento de la nave alienígena y de armas cargadas de rayos. ¿Qué les parece toda esa labor que hizo este señor, Paul Benowitz? Pues prácticamente muy aventurada, ¿no? Sí, primero que nada tuvo que haber tenido mucho interés. Mucho coraje, ¿no? Y mucho coraje. Mucha valentía. Sí, para hacer todo esto que hizo. Tal vez es que internamente existen individuos que no están conformes, que no se tragan los cuentos chinos, y en el interior tienen latente la necesidad de conocer la verdad de las cosas. Es que vamos a pensar esto: si a ti te dicen, oye, el gobierno va a construir una base subterránea, ¿tú qué pensarías? Pues mira, si no hay interés, no pensaría nada. Pero como lo está pasando ahorita, ¿no? Te da interés, te metes a la situación, y yo creo que esta misma situación te va absorbiendo, que te hace investigar, que te hace realizar, que te hace crear más cosas. No, pero me refería a esto. Vamos a imaginarnos que no conocemos nada de estos temas y que empiezas a escuchar que nuestro gobierno va a construir una base subterránea para protegernos de los rayos ultravioleta del sol. ¿Cuál sería el primer pensamiento que llegaría a tu mente? Y además bombardeado por los medios de comunicación, por la información de prensa oral, escrita, radiofónica, o sea, por toda. Vas a terminar, la mayoría de las personas, no me refiero a ti en específico, claro, amigo, van a pensar que es necesario construir una base subterránea para protegerse de los rayos ultravioleta del sol. Pero va a haber otras personas que seguramente van a ser las menos, que van a decir, a ver, espérame. No necesitamos una base subterránea para protegernos de los rayos del sol. En el caso de las bases en los Estados Unidos se habló mucho de los posibles bombardeos a raíz de la Guerra Fría y todos los conflictos con otros países. Y eso sirvió de pretexto, y la mayoría les creyó. Pero ahora resulta, por toda la información que sale a la luz, que los planes eran totalmente diferentes a lo que en aquel momento se hizo creer a toda la población del uso y el sentido de las bases.
Más al rato, un poco más adelante, vamos a ver cómo convergen todas las informaciones de personas, como decía el ingeniero hace un momento, que sin conocerse narran los mismos acontecimientos, las mismas condiciones y curiosamente hasta en lugares diferentes. Entonces, esta persona, este ingeniero, pues es más osado, ¿no? Porque con sus propios recursos crea todo un sistema de información, sí, de análisis. Crea lo que le llama él el proyecto Beta, que trata de resumir lo que ocurría en Dulce, en la base de Dulce. Entonces ese proyecto Beta es la acumulación de información gráfica, escrita y en video, realizada por Paul Bennewitz. Fue hecho con intenciones de ser entregado a la jefatura de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con el fin de que supieran, en base a los antecedentes ahí planteados, lo que ocurría en Dulce y se tomaran cartas en el asunto, para evitar un desastre planetario. Más que un informe, es también un detallado plan operacional para detener, enfrentar y combatir a los grises que se encontraban dentro y con el control de la base Dulce. Sí. Pero como siempre sucede, se encuentra con una serie de gente que no le interesa o dice no interesarse porque sabe que está muy comprometido. Pero que está permitido. Ah, ok, sí. Está permitido. Pero está permitido porque o lo permiten o la humanidad pagaría las consecuencias. Sí. Y aquí la pregunta sería, oigan, ¿tendremos que vivir así siempre? Yo creo que no. Yo también. Yo creo que no. Y no incito a nada. Yo tampoco. Pero no tendríamos por qué tolerar vivir como esclavos o con el riesgo de perder algún familiar, amigo, ser amado y que terminara en esas tinas de disolución o como experimentación o que fuera utilizado para programas de control mental. Y aquí todo empieza a tomar un solo camino, porque entonces resulta que aquellos que se creían locos hace décadas por hablar de la vida extraterrestre en el país, pues era gente que solamente no creyó todos los cuentos que les platicaban. Y ahora resulta que el mundo está lleno de bases subterráneas que se comunican entre sí por túneles donde se viaja a velocidades al doble del sonido, a través de el magnetismo y el vacío. Sí, y entonces surge alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, nos dice que todos esos terremotos que suceden se debe al deslizamiento de las placas tectónicas. Sí. ¿Y qué sucede con toda esta vida intra? ¿No sufre daños? ¿O no es generado por ellos? También. O el HARP. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Verdad? Así es. Porque no son ajenos a el hecho que sean extraterrestres, pues están sujetos a lo mismo que cualquier terrícola. Por ejemplo, se menciona mucho que grandes funcionarios, sobre todo los países más poderosos, siempre son los partícipes en cosas muy extrañas, raras, ceremonias, rituales, y que según algunos son híbridos o descendientes de dinastías reptilianas, etcétera. Pero si las cosas están así, pues no les queda otra más que obedecer. Entonces, esta persona, ¿cómo se apellida, ingeniero? Bennewitz. Si él va con el director de la Fuerza Aérea y le dice, fíjese que está pasando esto, pues él no va a poder hacer nada. Porque tal vez su gobierno esté sometido a acatar y obedecer las instrucciones que le den los seres que viven allá abajo. Y que donde, aquí en México, don Óscar Arredondo, en una plática, yo reitero esto que tuve con él hace poco más de un año, él me dijo, están a 17 kilómetros de profundidad. Y la verdad, para un servidor en ese tiempo parece así como ficción, ¿no? Como un libro de Julio Verne. Empezamos esta serie de programas
con ese único antecedente. Y les puedo garantizar que al día de hoy me encuentro sumamente sorprendido de la cantidad de cosas que se nos ocultaron siempre. Porque de haberlas sabido, nuestro comportamiento en la vida tendría que haber sido diferente. Y si nosotros nos atrevemos sin ningún tipo de temor a dialogar estas cosas, es porque también nos preocupa el futuro de la gente que amamos y que viene formada detrás de nosotros y esperando a ver qué hacemos. Así que igual de sorprendido estoy yo cada que me entero de temas nuevos y diferentes que jamás en la vida me llegué a imaginar. Me está diciendo mi productor que vamos a un corte y regresamos. Señales ocultas, no se vayan, volvemos. Estimados amigos, vamos a continuar con el proyecto Beta que habíamos dejado inconcluso. Nada más para cerrar esta parte, les debo decir lo siguiente: todos los problemas que tuvo Benewitz para poder llegar al gobierno a que aceptaran su información. Fíjense nada más lo que sucedió. Una vez recopilado el suficiente material y con todo lo que sabía Paul, se fue directamente a la base aérea de Kirtland el 24 de octubre de 1980 a reportar que existía una amenaza extraterrestre en contra de Manzano, sector en donde se almacenaban armas nucleares. Primero se comunicó con el mayor Ernst Edwards, que lo remitió al sargento Richard Doty. Doty y Jerry Miller, que era un científico asesor del Centro de Evaluación y Test de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Kirtland, entrevistaron a Benewitz en su casa, al lado de la base de Manzano. Examinaron los filmes y las fotografías de Benewitz. Y Miller, que era un miembro del proyecto Libro Azul, recordemos que el proyecto Libro Azul se llevó a cabo desde 1947 a 1969, 22 años, y se trataba de recopilar toda la información relacionada con los aliens y tratar de desmentir desde el punto de vista científico todo esto. Entonces él traía una formación para desmentir todo. Entonces llegó desgraciadamente con él determinaron que los films definitivamente mostraban objetos reales o identificados, y también notaron los equipos de vigilancia electrónica y diseños de antenas de Paul apuntando hacia Manzano, pero hasta ahí quedó en ese intento. ¿Sí? La Oficina de Investigación e Inteligencia decidió investigar el hecho, pero en contra de toda lógica humana ordenó vigilar estrechamente a Paul Benewitz. ¿Cómo ven? Sí. Toda su información personal, toda su biografía. El 10 de noviembre de 1980, Benewitz presentó nuevamente su evidencia, esta vez a jefes de alto rango de la Fuerza Aérea, entre ellos el brigadier general William Bruckner. En el informe o acta de esta reunión se notó que Paul fue advertido de que presentara toda su evidencia sobre el fenómeno. Otra vez el AFOSI, que es la Air Force Office of Special Investigations, declinó estudiar el caso. Benewitz no se dio por vencido fácilmente, al mismo tiempo que envió informes y toda la información que pudo a la APRO, que es la Aerial Phenomenal Research Organization. Se contactó con el senador Harrison Schmitt y el senador Peter Dominici de los Estados Unidos. Se cree que este hecho muy probablemente le salvó la vida. En fin, se encontró con una serie de cosas, este señor, que definitivamente la gente en el gobierno nunca le brindó el apoyo. Sí, nunca le hizo caso. Obviamente él creía en su gobierno, él creía en sus autoridades. Y qué triste debe ser darse cuenta que las autoridades no pueden hacer nada, porque también son peones en este juego de ajedrez, ¿no? Sí, y fíjese lo que pasó con él. Ya termino con este Paul. Paul Benewitz, después de sus entrevistas en la base aérea, gradualmente fue tornándose más y más paranoico. Declaraba ver aliens grises salir de las paredes de su hogar en la noche, que lo inyectaban con químicos. Comenzó a comprar y mantener armas de fuego y cuchillos por toda la casa. Finalmente debió ser hospitalizado por agotamiento. Para los investigadores no fue nada extraña esta situación. Al contrario, respiraron tranquilos al comprender que en vez de matarlo, solo lo suprimirían. Con el tiempo se recuperó y hoy en día rechaza todo intento de entrevista, cita o declaración en torno a los hechos acaecidos
o cualquier tema relacionado o que haga una simple referencia a los ovnis. O sea, se perdió toda esa valiosa información. Un grito en el desierto. Así fue. ¿Cómo ven? Sí, debe ser terrible descubrir que uno es tan impotente de hacer algo, ¿no? Sí, en los tres casos que hemos manejado recientemente, Castello, Snyder, este señor Benevitz, pues lo único que se puede decir es que la humanidad tiene que estar más atenta, tiene que investigar más, tiene que borrar de su programación mental muchas actividades que lo mantienen distraído, que lo mantienen enfocado en objetivos que no lo conducen a ninguna parte en su vida. Bueno, este es el inicio de las bases subterráneas. ¿Cuántas hay en Estados Unidos, Inge? Hay 129 bases subterráneas. Traigo aquí alguna información de no sé, cuando menos de la mitad de ellos, pero no voy a darles toda esa información. Lo encuentran en internet, es muy fácil. Buscan ustedes Sherry Reiner, y ella tiene da toda esa información. Es una investigación de mucho tiempo sí, la que ella realiza, ¿no? Exacto. Según ella, las fuentes de información incluyen personas que trabajaron en laboratorios, sí, secuestrados, llevados a las bases, personas que asistieron en la construcción de estas, personal de inteligencia como la NSA, la CIA, etcétera, e investigadores de ovnis en el interior de la Tierra. El libro de Dulce descrito por Brandon, y ahí dan todos la existencia de estas bases subterráneas. Aquí me voy a referir específicamente primero a la base Dulce. sí. Esa se encuentra bajo el monte Archuleta, en Dulce, Nuevo México. Esta es considerada como la capital del segmento alienígena del gobierno secreto del Nuevo Orden Mundial, que es bávaro, draconiano, Illuminati, alienígena, en América. Sí. Localizada cerca de la frontera de Colorado y situada en la reservación india Apache Jicarela, el pueblo Dulce está localizado fuera de la ruta US 64, con una población entre 900 y 1.700 personas. Un pequeño pueblo con un motel y una estación de gasolina. La base está localizada a 2.5 millas al noroeste de Dulce, desde donde se puede mirar casi todo el pueblo. La base compartida entre la CIA y los alienígenas, a 95 millas al noroeste del laboratorio de biogenética de Los Álamos, incluyendo, pero no limitado a manipulación atómica, clonación, estudios del aura humana, avanzadas aplicaciones de control mental, cruce entre humanos y animales, implantación de chips visuales y audio, secuestros y alimentación de carne humana, incluyendo la de niños. Esta es la segunda base de los grises y reptilianos más grande en Norteamérica. Es el foco central. Esta, según Castello, tiene 7 niveles. El primer nivel contiene el garage para mantenimiento de la calle. Segundo nivel contiene el garage para trenes transbordadores, máquinas perforadoras de túneles y mantenimiento de ovnis. El tercer nivel, los primeros 3 niveles conteniendo las oficinas de gobierno. Ahí se encontraba básicamente en el tercer nivel. El cuarto nivel son investigaciones del aura, o sea, ahí se hacía ese tipo de labor. Investigaciones del aura, como también aspectos de la manipulación de sueños, sí, hipnosis y telepatía. Ellos pueden reducir los latidos de tu corazón con ondas delta e introducir datos y reacciones programadas dentro de tu mente, en aquellos implantados con chips en el cerebro. La mayoría de las personas ya lo están, pero ellos lo desconocen. O sea, te implantan, llegas ahí, te implantan esos chips y tú lo desconoces, pero ya estás bajo control de ellos. La clonación también, ¿no? Sí, también. El quinto nivel, testigos han descrito enormes tanques con un líquido ámbar como partes de cuerpos humanos dentro, filas y filas de jaulas conteniendo hombres, mujeres y niños para ser usados como comida, posiblemente miles. Sí. Sexto nivel, privadamente llamado... Perdón, nada más en la base Dulce. Nada más, esto es la base Nada Dulce. más en la base Dulce. Nada más en la base Dulce. Sexto nivel,
privadamente llamado el Salón de la Pesadilla. Este contiene laboratorios de genética. Aquí es donde los experimentos de cruce mestizaje entre humanos y animales son hechos. Focas, pájaros, pescados y ratones que están extensamente alterados de sus formas originales. Hay humanos con múltiples brazos y múltiples piernas en varias celdas, y tanques con criaturas de aspecto humanoide, murciélago, con más de 7 pies de alto. Sí. El 7º nivel, fila tras fila de miles de humanos almacenados en frío. Es un ambiente criogénico. Esto se encuentra aproximadamente a 77.36 grados Kelvin, que equivale a menos, nótese, menos 195.79 grados centígrados. Para que haya un ambiente criogénico, dicho sea de paso, necesita alcanzar o bajar la temperatura de ebullición del nitrógeno, que es esta que les estoy dando. Okay. Menos 195.79 grados. Bien. Ahí también se encontraban hombres, mujeres y niños. En el 7º nivel. En el 7º nivel. Aquí se supone que las personas que están en esos tanques, en esos compartimentos almacenados, han sido personas que han sido abducidas y clonadas en horas. Fíjense qué interesante está esto. Toman a una persona, la abducen, se la llevan, la clonan, y al clon, por medio de computador, le transfieren toda la memoria que tenía el clonado, pero además le injertan memoria de alguna entidad biológica extraterrestre para que no sucumba al morir el cuerpo de ese extraterrestre. Usan a esos humanos como memorias USB caminantes, pero que están disponibles en cualquier momento para volver a llamarlo, retirarle la información extraterrestre y la terrestre y colocársela al clon extraterrestre que está en formación. Ahora bien, si esa persona es clonada y es almacenada, en su núcleo familiar jamás se van a dar cuenta, porque es igual al que estaba, va a tener los mismos recuerdos, los mismos pensamientos, pero en su interior hay información y actividad sembrada que posiblemente empiece a obligarlo a tener un comportamiento muy extraño, muy diferente y antinatural a la persona que originalmente conocieron. Entonces, puede ser, vamos a imaginarnos, que aquel comportamiento tan extraño, violento, desalmado, inhumano, que muchas personas han experimentado o que hemos visto esos cambios en muchas personas, puede que sea motivado por esta situación que les estoy comentando. Esa deshumanización de las personas puede que tenga un inicio en tecnología que desconocemos, pero que ya por todos lados del mundo hay individuos que dan testimonios de que es real, que existe, que ahí está y que se lleva a cabo. Entonces, si esto es así, está muy preocupante, porque estamos totalmente indefensos por estar desatentos, distraídos y con ideas muy equivocadas de lo que es vivir. Entonces, la base dulce, ¿cuáles otras, ingeniero? Hay varias, pero de aquí voy a sacar, te voy a dejar lo de la Denver, lo de Denver. Okay. Sí, te lo voy a dejar. Bien, aquí podemos hablar de esta otra, la base de la Fuerza Aérea de Wright en Dayton, Ohio. Incluye un almacén de multiniveles abarrotado de naves alienígenas, hardware y aún cuerpos en hielo. Cuartel general del infame proyecto El Libro Azul. Este es un estudio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuyo objetivo era determinar si los ovnis eran una amenaza potencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos. De 1900, aquí ellos manejan de 52 a 69, pero realmente fue de 47. Sí. Bien, hay otras bases en Groom Lake,
en el Área 51 en Nevada. Incluye el rango de pruebas de Nellis AFB, pero no tiene nada que ver con pruebas nucleares subterráneas, como lo habían hecho notar hace... Usted hablaba... En los desiertos, ¿no? Ajá, México, Arizona. Exacto. Enormes facilidades subterráneas donde el intercambio por tecnología toma lugar. Es decir, ahí fue donde se tuvo contacto con los extraterrestres para que les dieran, a cambio de permitirles tomar a seres y abducirlos, ellos daban tecnología. Sí, ahí creo que entregan el primer ovni, ¿no? Para que le hagan la ingeniería inversa. Sí, ¿no? ahí. Y después ya los terrícolas, los terrestres, los humanos, a través de la ingeniería inversa, pues desarrollan una serie de tecnología. Sus propios platillos voladores, sus propios ovnis terrestres, ¿no? Sí, bien. Dice, localizados aproximadamente a 125 millas al noroeste de Las Vegas y consistentes en complejos en el lago Grum y el lago Papús. La porción extra expandida de la propiedad es conocida como el sitio S4, sector 4. Otros alegan que esta es la esquina suroeste del área 51. De cualquier forma, el área S4 es donde los ovnis son almacenados. Recordamos lo que dijo ahí Bob Lazar. Bob Lazar, que él vivía en Las Vegas y era un investigador, y a través de la energía del elemento 115, decía que ese era el sistema propulsor, el sistema propulsor de esos. Bien. Dice, de cualquier forma, el área S4 es donde los ovnis son almacenados. También Dreamland, que es Data Repository Establishment and Maintenance, o en español Tierra de Ensueño, depósito de datos, establecimiento y mantenimiento bajo las montañas de Grum, está controlada por los grises. Y aquí hay una serie de, por ejemplo, la Dogway en Utah, allí almacenan un sistema de transbordadores subterráneos que une las bases de Dreamland y Dulce. En Page, en Arizona, sistema de transbordadores subterráneos que une las bases de Dreamland y Dulce. Mercury, Nevada, sistema de transbordadores subterráneos que une las bases de Dreamland y Dulce. Borley, Idaho, sistema de transbordadores subterráneos que une las bases de Dreamland y Dulce. O sea, tienen toda una red subterránea para transporte, todo en base a la tecnología Magneton Levitator que les mencionaba yo. Abajo hay enorme infraestructura y arriba de la superficie también. Sí. Y estábamos bien distraídos. Siento que 29 solamente en Norteamérica. En Norteamérica. Esas son, digamos, las principales. Cada una creo que tiene una actividad específica. Por ejemplo, hablaba usted de que unas son para ingeniería inversa, otras son para experimentación en humanos. Hay otras que ahorita nos comentarás tú, Raúl, cuál es la característica o la función principal de cada una de esas bases. 129 bases subterráneas en Estados Unidos. ¿Cuántas ciudades tendrá Estados Unidos en todos sus estados que sean grandes? Pues si tomamos la base de que, más o menos para definirlo, una ciudad es aquella población que está integrada por más de 10,000 habitantes, pues imagínense, son 51 estados. Sí, 400 millones de habitantes. Ciudades importantes, hay un demonial en Estados Unidos, demonial. Y es que me quedo reflexionando esto, la actividad preponderante de todos es el consumismo. Sí. Es el vivir para tener. Es que es la base del capitalismo. Bien distraídos, sin darse cuenta de lo que está ocurriendo abajo de sus enormes ciudades. Mientras ellos están preocupados por dominar al mundo, realmente le estamos dejando el dominio del mundo a seres que no son como nosotros. ¿Tú qué encontraste, Rubén? Mira, dando un poquito de continuidad a lo que está comentando el ingeniero. Bueno, en Argentina se encontraron 33 bases. Estos datos
vienen del año de 1997 a la fecha, de los cuales la primera base que encontraron fue en Córdoba. Esto es al norte de la provincia de Córdoba. El propósito de esta base, según esta investigación que hacen, es investigación de los resultados y experimentos con hombres, con seres humanos. Esa es su principal característica. Posteriormente encuentran 4 bases en San Juan. Esto, te digo, es a partir de 1997. Y esto se encuentra al noroeste de la provincia, en el área del Cerro de las Tórtolas. Y el propósito es investigar cuál es el propósito político que se establece en lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Otras bases que se encontraron fue en Neuquén, 2 bases ahí al área de Villa de Lancopué. Si está bien dicho, señor director, Lancopué, al norte de la provincia. Igual, propósito, experimentos genéticos. Posteriormente viene una base en Cruz del Eje. Su propósito es producción de suero. Ellos necesitan protección ya que están en contacto con nuestra civilización y viven principalmente bajo tierra. Así que fabrican vacunas para que ellos mantengan sus cuerpos en buen estado. Claro. Una base en Río Negro que se encuentra con la frontera de Neuquén, y el propósito de ellos se supone que es turismo. Ellos no quieren gente husmeando cerca de las áreas de trabajo. Ellos preparan información acerca de estas áreas libres y las cuales son entregadas a las oficinas de turismo para que realmente no se acerque la gente. El humano sigue distraído, divirtiéndose, ¿no? Bases gemelas en el sudoeste de Río Negro. Estas bases, su propósito es la organización para la economía en Sudamérica. Te voy a interrumpir un segundito. Estaba yo recordando, ingeniero, productor, fíjense ustedes cómo hablábamos cuando nos tocó Acacor, la Cueva de los Tallos, Paititi, y decíamos que si hacíamos un recorrido desde la Patagonia hasta Alaska, seguramente íbamos a encontrar una similitud y una conexión con todos esos túneles, como si fueran esas cuevas salidas o respiraderos de la vida extraterrestre que en algún momento se dio en todo ese recorrido. Entonces, ahorita que tú mencionas ya como bases estructuradas, por ejemplo en 33 en Argentina, pues no quiero ni pensar cuántas debe haber en Brasil, en Venezuela, en México, Raúl. En México realmente un número como tal no está diagnosticado. Sabemos que existen varias bases. Yo creo que la más importante es la que se encuentra en Tampico, en Tamaulipas. Aunque esta base no es realmente terrestre, esta es más marítima, unas 200 millas hacia el centro del Golfo. Pero es la que más predomina aquí en México. De hecho, se dicen los pobladores que realmente este tipo de seres que habitan esta base, pues los han ayudado en cuestiones de cuando se acercan catástrofes naturales, ciclones, huracanes, etcétera, pues prácticamente los desvían, los ayudan a que no toquen tierra y pueda estar bien la población. Y vi que algo muy curioso, cada 28, no recuerdo, 26, 28 del mes de octubre, tienen su Día del Marciano. Ahí en Tampico. En Tampico festejan el Día del Marciano precisamente agradeciendo ese tipo de favores. Aunque se considera que ellos no lo hacen por la población, sino están protegiendo su base. Su propia base. Aquí cabe hacer una reflexión y un comentario muy rápido. Vean,
seguramente no es solo esa raza extraterrestre de los reptilianos, sino también los grises chaparritos y los grises altos. Sí. De hecho, son dos razas. Y así como hay esas razas que son malas para la humanidad, también hay razas que son benéficas, como la que acabas tú de mencionar. Y probablemente se trate de las razas de los nórdicos, de los pleiadianos, de los arturianos. Es decir, hay ciertas razas que son benéficas para la humanidad, y ahorita lo venimos a comprobar. Fíjate, perdón, que dentro de las informaciones que dan la gente de Tampico, indica que muchas veces pueden ellos zarpar a la pesca, regresar por las noches, y hay luces que los guían para que no puedan, para que no se vayan a perder. Entonces son gente que de una u otra manera se están ayudando, ¿no? Aquí, si ustedes me permiten, antes de interrumpirte, me quedan dudas. Ahorita hablamos porque el mundo está lleno de diferentes maneras de pensar. Hay personas que piensan que hay unas razas que son muy dañinas para la humanidad, otros que son benevolentes, otros que nos ayudan. Sin embargo, yo creo que no hacen nada, pero perdón, con el respeto a nuestros amigos también que tengan esa manera de pensar, porque si realmente les importáramos, esto no sucedería con la humanidad. Sí, claro. Si realmente les importáramos, ingeniero, no se permitiría tanto abuso de abducción, de implantación, de clonación, de experimentos genéticos, de estudios del aura, ¿no? Si realmente les importara. Pero si no pensamos si pensamos que no les importamos, yo creo que nos quedamos cortos por esta razón. Aún ellos, que nos pueden ayudar, temen a ciertas razas como las de los reptilianos. Entonces, no es tan solo meterse por meterse, ni decir si les interesamos o no les interesamos, sino también ellos tienen limitantes, porque son atacados por estas razas reptilianas, claro, que son ultra peligrosas. Y aquí la situación sería esta: el caso de Snyder, el caso de Castello, el caso de las otras personas, consagran su vida y quieren libertad. Los demás, ¿en qué momento la vamos a pedir? ¿En qué momento la vamos a buscar? Entonces, de manera muy personal, no piense usted, ingeniero, tu querido amigo, que estoy en contra de sus ideales. No, por supuesto que no. Pero muy dentro de mí digo, ¿para qué quiero a alguien que dice que me quiere y me ayuda si no hace nada? Mejor lo hago yo solo. Porque así como ellos mueren, como murió Snyder, como murió Castello, pues hay ideales por los que vale la pena perder la vida. Y si por miedo no se meten, pues todos que están haciendo aquí. Pero puede ser por varias razones el que no se metan. Pueden ser por varias razones. Una de ellas, primero, respetar nuestro albedrío. Segundo, tendrán algún temor de esas razas. ¿Sí? Y tercero, y puede ser la más importante, como dice mi mujer, puede ser por temor a una guerra entre extraterrestres en el planeta Tierra. ¿Se imagina de lo que estamos hablando? Claro, pero también me imagino que la humanidad cada día está peor, que la humanidad cada vez está más deshumanizada, que la humanidad cada vez está más violenta, más perdida en sus conceptos. Y eso comparado con la guerra, pues es lo mismo, ¿o no? Vamos a hablar, comentábamos hace rato
de las clonaciones y la interferencia, porque es muy amplio todo esto, la interferencia electromagnética que tienen sobre el pensamiento del ser humano. Entonces, si aparte de clonarte, de abducirte, de clonarte, de hacer experimentos genéticos contigo, vas a vivir inmerso en un mar de ondas electromagnéticas que van a manejar tu comportamiento, tu mente y tu vida, tú estás muerto. Estás muerto. Y si hubiera una guerra intergaláctica, estás muerto de todas maneras. Porque no somos libres de ejercer esa libertad. Si no es por la comida, es por la medicina, es por los medios masivos de comunicación, ¿no? Es por la educación, es por el HAARP, por el Blue Beam, es por las bases subterráneas. Entonces yo volteo y digo, ¿saben qué? Pues ¿en qué momento la humanidad tendrá que ser libre? Pero eso es una reflexión que cada persona debe hacerse. Regresando a las bases subterráneas. Si todo esto es verdad, y si todo esto se lleva a cabo en las bases que están debajo de la tierra, estamos corriendo un grave peligro, pero no nada más nosotros. A partir de aquí nosotros y las generaciones que vienen. A partir de aquí, ¿por qué? Porque el que nazca ya nació formado a vivir todo esto. El que se vaya, pues creo que a lo mejor ya la libró, El problema son los que estamos aquí. Que tenemos que convivir, ya no sabemos si con personas que fueron clonadas o no, que de repente no comprendemos el comportamiento tan irracional y loco que tienen, tan deshumanizado. Gobernantes que no les remueve un poco de la conciencia el daño y el mal que ocasionan a sus pueblos, al mundo. Países poderosos que no les importa ir y matar miles y miles de personas humildes que no tienen ni siquiera la capacidad de defenderse. Entonces, si ustedes me hablan de una guerra, pues ¿cuál guerra? Pues si estamos aquí. Es curioso, ¿no? Pero, por ejemplo, hablábamos de tantas cosas, el chip RFID. Hablábamos de los chemtrails, ¿no? De las fumigaciones masivas. Entonces, ¿qué más nos hace falta que suceda para que nos demos cuenta que debemos salir de esta ratonera? Y que si nos quieren ayudar, bien, y si no, pues también, pero hay que hacerlo ya, hay que hacer algo. Hay que utilizar el libre albedrío. Exacto, a lo mejor ahí sí. Bueno, entonces regresando, para no salirnos del tema, las bases en Argentina 33, probablemente una en México. Hay quien dice que en el cerro de Culiacán, allá por Guanajuato, está otra que los aztecas denominaban Aztlán, Chicomostoc, y que es de ahí donde emergen las 7 tribus nahuatlacas que llegan a poblar Mesoamérica y se extienden por las ciudades más importantes de México. Y también se da. Y que decíamos en algún momento, bueno, tal vez sea en ese recorrido por túneles, por cavernas, pues vamos a encontrarlo. Pero ahora ya con esto, híjole. Sí, en México creo que también podríamos hablar algo relacionado con Tulancingo. Con Metepec, que es una zona donde se avistan ovnis de manera recurrente. El Iztapopo. O sea, miren, yo tengo por aquí un poquito de información, si me permiten. Mi productor me anda correteando, pero si nos pasamos, que se aguante, ¿no? Miren, dice que en Europa, Asia y África también existen. Que en Suiza hay una base bajo el Mont Blanc, que se comparte, se supone, por 7 razas consideradas benévolas. En Italia, cerca de Venecia, en las montañas de los Pirineos entre Francia y España, existe una entrada camuflajeada donde se meten los ovnis en esa zona. En Escandinavia, al este de Narvik, en Suecia, en la isla de Gotland, que además es una isla privada, también en Suecia, en Italia, han encontrado bóvedas subterráneas en forma de pirámide en Etruscán.
escaleras talladas en Nápoles, hay laberintos en Malta, incluso aquí algunas leyendas de seres de dioses que salían de la tierra y regresaban a la tierra, pues cobran un sentido diferente. En Bosnia-Herzegovina hay túneles, en Rafne hay túneles acuáticos que también están en Bosnia. En Asia, en China, hay cuevas que fueron descubiertas en 1992. Fíjense que la mayoría de estos eventos ahora ocurren en las décadas de los 90, ¿no? Más o menos es cuando nos llega la información. A lo mejor ya los encontraban, pero no lo daban a la luz, abiertamente. ¿No? Hay cuevas en China, en Longyong, en Tianjin, es decir, hay cuevas por todo el mundo. Y si nosotros decimos, esto es ficción, no es cierto, híjole, tal vez nos estamos negando la oportunidad de saber y conocer que nos tocó vivir un mundo que no es lo que nos habían comentado, que nos tocó vivir un mundo y una hora que no fue lo que nos platicaron. Y si en todos ellos, miren, vamos a pensar que desde la década del estrellamiento en Roswell se empezó a dar mucho la vida extraterrestre, las bases, la creación. Estamos hablando desde 1940 para acá, los humanos la raza humana hemos tenido que soportar la interferencia de esta gente. ¿Se imaginan ustedes, si todo esto que hemos platicado es verdad, cuántas y cuántas vidas no se han perdido por experimentación genética desde ese tiempo? Y no estoy hablando desde que están aquí en la Tierra, nada más de la década de los 40 para acá. ¿Cuántas y cuántas personas no han desaparecido? ¿A cuántas y cuántas personas no han abducido e implantado microchips y clonado? Tal vez nosotros veamos un mundo diferente, violento, pero también debe ser consecuencia de todo esto, posiblemente. Hay que cada quien lo pueda reflexionar. Entonces, estamos hablando de 70, 80 años, ¿no? Entre 70 y 80 años. Y si tú sumas todas las personas que se pierden en el mundo cada año, pues eso te puede dar una idea. Que aquellos que dicen fui abducido ya no están solos, ya no los catalogan de locos. Ahora hay investigadores muy serios, por ejemplo el caso de Corrado Malanga, que me viene ahorita a la mente, y aquí convergen todas las ideas, porque él dice, ninguna de las razas es benévola para el ser humano, todas tienen un plan y un objetivo. Tal vez al contactado le mientan, y le digan, no, pues es que yo vengo a ayudarte, pero como nosotros le mentimos a las vacas en las granjas, le damos de cuidar, la alimentamos, pero la vaca no sabe que nos la vamos a comer, ni el pollo que lo vamos a sacrificar, y el pollo nos ve como benévolos para él, y la res también, y los cerdos también. ¿Por qué nosotros no habremos de pensar que también son bien benévolos? Porque como les dije desde un principio, pues que se note. Ahora bien, todo converge en esto. Resulta que todas las investigaciones y todo lo que se ha manejado, lo que comenta Castello, Snyder, Benevich, lo que se sucede en las bases subterráneas, todo converge con lo que dice Malanga, converge con lo que dicen los abducidos, converge con las personas que sobreviven. Y lo más relevante es esto. Se están realizando por seres extraterrestres, entidades biológicas extraterrestres, se están realizando experimentaciones para conocer, como punto número 1, los campos de la energía del aura del ser humano. 2, porque tenemos la capacidad de realizar desprendimientos espirituales o los que las personas llaman viajes astrales,
donde la energía que contiene nuestro cuerpo se puede salir del envase, conocer otras dimensiones, otros mundos y regresar. Ellos no lo tienen, nosotros sí, según las conclusiones y lo que todo esto converge. Y quieren saber cómo lo pueden hacer y cómo lo pueden manipular. Se realizan estudios de la percepción extrasensorial que poseemos los seres humanos, para ver si estamos por encima de ellos, que ya manejan telepatía y cosas así, pero que nosotros estamos dormidos, entretenidos, como decía alguien el otro día, atontados con tantas cosas que nos impiden explotar todas nuestras capacidades en su máxima expresión, las capacidades que poseemos como hijos de la creación de quien creó todo este universo. Realizan también investigaciones para las aplicaciones del control mental, la influencia que tiene el electromagnetismo en nuestro cerebro. ¿Sale? Entonces todo esto, imagínenselo ustedes, reconocimientos de cómo funciona nuestro cerebro, cómo podemos grabar nuestros recuerdos, pero también transferirlos, manipularlos, cambiarlos, porque siguen siendo energía. Y una tecnología a la cual nosotros no tenemos ahorita acceso. Pero todo lo que estamos comentando converge en ese sentido de lo que realizan con nosotros. También que pueden manipular la materia. Hablábamos de la teletransportación, ¿sí? Hablábamos de la clonación en instantes, horas tal vez, y la implantación a ese clon de la memoria de otra persona, o incluso de la implantación de la memoria de un extraterrestre. Y aquí Malanga vuelve a converger con ellos. Réplicas rápidas del cuerpo humano por medio del uso de la transferencia de energía, con todo y la memoria, como decía ahorita, que se realiza desde bancos y computadores que nosotros no conocemos, pero que todas las evidencias de la gente que ha sido abducida indican que así son. Entonces, debemos estar muy atentos, ¿no, ingeniero? Bastante despiertos. Tendríamos que estar, bueno, en fin, nosotros aquí ya les hemos dado algunas evidencias donde se les ha mostrado los rostros de estas personas, la existencia física de ellas, los documentos que se exhiben, las fotos, los videos, etcétera. Ya será decisión personal de todos y cada uno de nosotros interesados en el tema, de rascarle un poquito más allá de esta información básica que nos hemos permitido transmitirles a todos ustedes. Yo creo que si empezamos a sembrar esta semillita, tendrá que germinar algún día en algunas personas, y es a su vez regar esa semilla para que a través del despertar de una buena masa crítica de gente podamos empezar a hacer algo. Espero que todavía sea tiempo, que nos alcance ese tiempo para hacer algo, porque pues esto es una cosa irreversible. Sí. Y entre más tiempo pase, pues más vamos a sufrirla. Desgraciadamente nos acostumbramos incluso a vivir con el dolor. Y nos estamos acostumbrando a vivir no en la libertad. Si viviéramos en la libertad, experimentaríamos otra clase de capacidades y podríamos desarrollar una serie de habilidades que nos harían mejorar como raza humana. Lo importante del amor, ¿no, Raúl? Así es. Y algo que realmente comenta el ingeniero, estamos tan acostumbrados a vivir ya en esta situación que nos hemos olvidado del amor, nos hemos olvidado de nuestra libertad como seres humanos, como seres espirituales, para realmente ser esclavos de
de lo material, de las economías, de tantas cosas físicas, que efectivamente nos hemos olvidado del amor, de esa libertad que yo creo que, y a lo mejor me voy a ver un poquito fuera de ritmo, pero yo creo que muchos ni lo conocemos, muchos ni siquiera conocemos el amor como tal, en sentimiento. Yo creo que sí, tan acostumbrados estamos a vivir en la esclavitud, que no sabemos lo que es realmente el amor. Sí, fíjate que ahorita estaba yo reflexionando esto, ingeniero. Al principio del programa hacía mención usted de que probablemente a estas entidades biológicas les dañe los gérmenes del ambiente donde nosotros vivimos cotidianamente. En algún momento yo me preguntaba, ¿por qué tanta deforestación? ¿Por qué realmente los gobiernos no se preocupan, la detienen, la prohíben? Y creo que esta es la respuesta. Porque la naturaleza nos protege, ¿verdad? Porque los árboles no solamente nos dan sombra y oxígeno, son importantísimos para la preservación de la vida humana en el planeta. Porque tal vez en la combinación con aves, mamíferos, animales de bosque, sean el escudo que la naturaleza creó para proteger a la humanidad. Tal vez si pudiéramos recuperar eso con prontitud, rápido, dejaríamos, ya no permitiríamos que tuvieran tanto poder sobre la humanidad. La otra, yo, perdón amigos, no sé qué hacer, no sé cómo enfrentarlos. Si alguien sabe, díganos, no sean malos. El señor Corrado Malanga, yo sé que él sabe de estos programas a través de las personas de su grupo en México. Él va muy adelantado en esto. Y creo que ahorita están trabajando sobre cómo quitarlos de la postura y la sumisión que tienen hacia el ser humano. Ya sea por implantes de memoria, ya sea por abducciones, como sea, va muy adelantado en sus estudios el señor Malanga, y ojalá nos pudieran hacer llegar información, o la vamos a buscar, y si la encontramos con todo gusto se las hacemos saber. Al final de cuentas, hagan de cuenta que estamos metidos en una granja, como dice don Salvador Freixedo, y yo ya me cansé de ser el pollo. Sí. Entonces, ¿algo más, ingeniero? Pues nada más despedirnos, ¿no? Yo creo que tiene bastante material la gente, la gente que nos hace favor de escucharnos y seguirnos. Tiene bastante material como para poder formarse un criterio personal y decidir: investigo más, me propongo hacer algo, lo transmito a otros congéneres que no tienen oportunidad de escuchar ese tipo de programas. Es decir, sembrar esa semillita para que algún día recogemos frutos y la humanidad tenga un mejor porvenir. Como dice siempre el ingeniero, que no nos crean. No nos crean. Que investiguen, que averigüen, que quepa un poco la duda, ¿no? Claro. Que tomen las ideas y no doctrinas, las filosofías, las investigaciones que mayor tranquilidad les puedan dar, mayor sosiego. Sí. ¿Tú, Raúl? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Y también invitar a las personas que nos escuchan y que no estén de acuerdo con nosotros, pues que nos manden sus comentarios, que nos critiquen, que nos hagan esa crítica, para que de una u otra manera pues podamos tener más materia de debate, ¿no? Sí, muchas gracias a nuestros queridos amigos que nos hicieron el favor de escribirnos en el chat. Tratamos de contestarles lo más acelerado que fue posible. De verdad les agradecemos infinito. Bueno, yo quisiera despedirme solamente deseando pues el bienestar de todos, la paz, la superación y el florecimiento en esplendor. Que sean inmensamente felices.
Muchas gracias por su atención. Bajo una producción de Cristian Aguilar. Señora Margarita, muchas gracias. Esto fue Señales Ocultas. Nos vemos la próxima porque también está de no creer. Muchas gracias. Dios con usted. Gracias, buenas noches.